Bienvenidos, estimados hermanos en Jesucristo, que la paz y el amor del Padre, nuestro Dios, esté con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a reflexionar un tema apologético muy importante. Es un tema relacionado con la idolatría griega, o también conocido como para muchos la mitología griega, ¿verdad? Es importante que conozcamos un poco que en realidad la idolatría es un tema que se ha dado desde el inicio, desde el principio de la historia. No digamos también desde el inicio, los primeros pasos de nuestra iglesia, gracias a la misión del apóstol Pablo y los demás apóstoles. Para este tema nos vamos a situar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículos del 15 en adelante. Vamos a ir tocando unos aspectos muy básicos para que logremos entender qué es realmente la idolatría, y especialmente la idolatría que Dios nuestro Señor prohíbe o prohibió desde antes, ¿verdad? Y seguirá prohibiendo a través de la historia, porque Dios quiere tener un pueblo que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. Un pueblo que tenga un encuentro personal con Jesucristo, con ojos abiertos, bien abiertos, más que los míos algo chinos quizás, ¿verdad? Y corazón palpitante. El corazón palpitante, es decir, que estemos vivos, hermano. Vivo para poder servirle a Dios de una mejor manera, poder conocerlo en realidad. Vamos a comenzar este pequeño tema diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, estimados hermanos, como siempre, invitándoles a que compartan este video, esta transmisión, para que otros hermanos también lo escuchen, le pongan mucho cuidado, ya que no es lo mismo hablar de la verdadera idolatría, la idolatría que Dios pues odia, porque Él quiere que solo a Él se le adore, solo a Él se le adore en espíritu y en verdad, y no a otras, vamos a decir así, personas, objetos, animales, que en particularmente son los que muchas veces se roban la fe o el corazón del ser humano, y quitamos la mirada, quitamos el amor, quitamos la fe, la adoración en Dios nuestro Señor, el verdadero Dios, y la ponemos en algún mortal, o la ponemos en algún objeto, en algún ser creado. Pero ojo y oído, porque hay que saber distinguir y diferenciar las cosas, porque las imágenes que tenemos como católicos no son creadas en la Iglesia Católica para que las adoremos, para que pongamos en ellas toda nuestra fe, todo nuestro amor, toda nuestra adoración, y a Dios lo hagamos a un lado. Por ejemplo, aquí tengo la imagen de la Virgen de Guadalupe, que me la trajeron a regalar desde donde las hacen, donde apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe en México. Pero yo no la tengo aquí a la par para que tú creas que yo estoy basando mi predicación a que esta imagen me está cuidando, que esta imagen me está, o yo estoy idolatrado a esta imagen, o que yo la tengo como una diosa. No. Como católico convertido a Cristo Jesús, sabemos muy bien que Dios detesta la idolatría. Pero como católicos no tenemos ninguna imagen que nosotros creamos que le quita el poder, le quita la adoración, le quita el lugar, el puesto que es para Dios. Estas son imágenes que le llaman imágenes de Selén. Es decir, son imágenes hechas para venerarlas, para recordar a personajes que en su tiempo
dieron su vida completa para que la salvación llegara hasta nuestros rincones de nuestros países, de nuestras comunidades. Gracias a estos apóstoles, gracias a esos hombres y mujeres que en su momento dijeron sí a Dios, se enamoraron de Dios y se entregaron en cuerpo y alma, y por eso las tenemos nosotros para recordarlas, para venerarlas, sabiendo que si nosotros imitamos, nos dejamos guiar y llevar por las virtudes, por los valores que ellos desempeñaron, que ellos vivieron, también nosotros podemos llegar más cerca de Dios, a estar con Dios. Esperando pues que con estas pequeñas palabritas de reflexión, para que entendamos lo que es la idolatría pecaminosa y lo que es veneración. En otra oportunidad vamos a continuar con temas parecidos a esto. ¿A quién se le debe únicamente la adoración? Pero también hay veneración y también hay distintos tipos de veneración. Pero atento, pendiente a nuestras transmisiones en vivo o a nuestros videos que también subimos en YouTube. Entonces vamos a leer partes del capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles para que vayamos entendiendo por qué Pablo ardió en celo, se irritó. Oye, el celo espiritual no es pecado. El celo espiritual, hermano, es común. Común en el sentido que Pablo se irritó porque aquellas personas sí adoraban a esas grandes imágenes. Y por eso se llama mitología griega, porque hasta ahora son mitos, es decir, no realidad, no cierto, no verdad. Pero igual, Dios por eso se eligió a Pablo, para que Pablo fuera el misionero de la evangelización y que desde Tarso, desde Jerusalén, caminara, navegara kilómetros, miles de kilómetros, para que la palabra bendita de Dios nuestro Señor llegara a aquellos rincones. Dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 15, luego verso 22 en adelante. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religioso. Al recorrer la ciudad y al contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a quedarnos acá hasta el momento, luego vamos a continuar. Siempre no te pierdas, capítulo 17, versos del 22 en adelante. Y por ahí vamos a estar. Muy bien. San Pablo, hermano, es ayudado a escapar porque lo querían matar. Pobre Pablo había sido arrastrado, desnudado, golpeado, azotado. ¿Cuántas veces Pablo había recibido el castigo? Un castigo que se le llamaba los 39 azotes. 39 azotes recibía una persona castigada por malhechor, por estafador. Un hombre que alteraba la paz allá en Atenas. Atenas, recuerda que era la capital de Grecia, o es la capital de Grecia. Pero Grecia forma parte del pueblo pagano, del pueblo gentil.
Grecia no es judía, no es israelita. Por lo tanto, Dios manda a Pablo a predicar ahí. Donde hay necesidad, ahí tiene que haber un servidor de Dios. Donde hay necesidad, ahí debe estar un mensajero de buenas nuevas del reino, que lleve una misión de sacar a la gente, sacar al pueblo de la ignorancia. Y parte de la ignorancia es que muchas veces antes de conocer a Dios somos idólatras. A todo mundo le damos adoración, a todo mundo le rendimos culto, a todo mundo, hermanos, nos postramos. Y no necesariamente postrarse arrodillándose. Y no solamente el culto o la adoración sería postrándose de rodillas, sino que, hermano, dejándonos llevar, dejándonos guiar, dejándonos arrastrar por una palabra supuestamente fe, pero que no es fe en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo el Señor, en el Espíritu Santo, sino en lo que le llamamos nosotros acá muchas veces simplemente dejarnos llevar, porque ¿a dónde va un hombre? Ahí queremos ir todos. Como un dicho que dicen por ahí, ¿verdad? No, tú y yo no tenemos que dejarnos llevar por lo que diga, por lo bonito. Allá está Cristo, allá está un profeta, allá hacen milagros, ¿verdad? Pueden ser profetas, hermanos, mentirosos, charlatanes, que utilizan la palabra de Dios, utilizan la oración para lucrarse económicamente. Y como la gente no quiere verse enferma, no quiere sufrir, abandona al Dios verdadero y va en busca de un milagro, en busca de una solución, en búsqueda que mi esposa vuelva a mi casa, que no me abandone. Todas esas cositas, hermanos, son utilizadas por el enemigo para que nosotros nos dejemos llevar, arrastrar por el pecado y llegar a caer en la idolatría. Pues bien, ¿cuáles eran los monumentos grandes, famosos que tenían los griegos, los cuales Pablo, al caminar por la ciudad de Atenas, ciudad principal de Grecia, se encuentra con estos monumentos dedicados a la idolatría? Ojo y oído, pero para los griegos eran sus dioses. Y dioses no con D minúscula, sino que para ellos era Dios con D mayúscula, es decir, el Dios que nosotros adoramos, al Dios Yahvé, al Dios verdadero, al Dios que le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel: yo soy el que soy, al Dios que era, al Dios que será, al principio y al fin, al alfa y la omega, al único y al verdadero Dios. A eso no lo conocían los griegos. Entonces, sin conocerlo, Pablo ve por ahí una inscripción, un rótulo en un templo, me imagino, donde decía al Dios desconocido. Ya habían personas que adoraban a un Dios, lastimosamente sin conocerlo, al Dios verdadero, pero que no habían tenido un encuentro personal con Él, no lo habían conocido de cara a cara. ¿Qué es un encuentro personal con Cristo o con Dios? Hermano, es encontrarse con Jesucristo vivo y resucitado. Encontrarse con un hombre, con una persona, no con un nombre así ficticio nada más. O como nosotros como católicos tenemos una imagen de Dios, ¿verdad? Como un señor con barba, más anciano, un poco pelo largo, y a Jesucristo parecido a Dios porque era su hijo, pero un poco más joven. Son imágenes que nosotros las utilizamos para que nos transmitan, nos transporten que estamos adorando al Dios verdadero, pero que en aquel tiempo, te voy a mencionar
al menos 10 u 11 personajes que los conocemos hemos visto chiquilladas, ¿verdad? Películas griegas. Por ejemplo, ellos adoraban al dios más poderoso para ellos, el dios Zeus. Zeus para ellos era el dios más poderoso, para nosotros es el Dios todopoderoso. El que Pablo les va a decir, el que creó el cielo y la tierra y cuanto existe y todo lo que existe. Ese es el Dios verdadero. Aunque en esta ocasión Pablo también se refiere que a ese Dios desconocido también es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se conocía en aquellos tiempos. Los profetas ya habían hablado de un espíritu, de un paráclito. Por ejemplo, profeta Joel ya había mencionado muchas veces, pero no se conocía, no se había dado todavía a conocer. Y ese lo dio a conocer Jesucristo con figuras, diciéndole que era preciso que Él se fuera al cielo, porque si Él no se iba para el cielo, el Espíritu de la verdad no iba a bajar sobre ellos. Era necesario que el Espíritu de la verdad bajara sobre los apóstoles, porque el Espíritu de la verdad los iba a llevar a la verdad plena. Y eso es lo que les hace la Iglesia Católica ahora, iluminada por el Espíritu Santo, guiar al mundo cristiano católico, guiar a la humanidad a la verdad plena. Es decir, la verdad plena que es Dios. Solo el Espíritu Santo, pero el verdadero Espíritu Santo que viene de Dios Padre y Dios Hijo nos pueden conducir a la patria celestial. Por lo tanto, hermano, Zeus, Poseidón, el dios de los mares, de las tempestades, imagínate, Hades, esos son los ídolos que ellos tenían, grandes imágenes, fuertes, grandes, porque recuerda que en Grecia es un país más desarrollado que nuestras tierras de aquí de América. Atenea, la diosa de la sabiduría. Ares, Artemisa, Hefesto, Apolo, Hermes, Afrodita, Hera. ¿Cuántos nombres más existirán en Grecia? Y posiblemente muchos de ellos todavía lo siguen adorando. Hoy nosotros, a través de la actualidad, de las redes sociales, de la ciencia, del estudio académico, nos hemos dado cuenta que todos estos nombres son como figuras que nunca han existido. Pero como ellos no conocían a Jesucristo, Jesucristo que vino a dar la vida por ellos también, por Jesucristo que los incluyó a los griegos, a los gentiles, a los paganos, al plan salvífico de Dios. Posiblemente tú que has estudiado más que yo, universidades, sabes más que yo con respecto a esto. Los ídolos. Aquí los hermanos separados se asombran, lloran, se enojan, se enfurecen con ver imágenes pequeñas. Mira esta imagen. 40, 60, 40, 50 centímetros. Y si tú vas a Grecia, ¿qué monumento nos dice la Sagrada Escritura? De metros de alto, no centímetros. Posiblemente de 10 metros de alto. Rostros de toro, serpientes grandes. Y la gente no se asombra. Porque la gente que ha conocido a Jesucristo, que ha conocido a Dios, ha tenido un encuentro personal con Él, ya no son simplemente personas religiosas. ¿Quiénes son las personas religiosas muchas veces, incluso dentro de la Iglesia Católica? Son aquellos los que no tienen valor de ir a tener un retiro, un encuentro personal con Cristo. ¿Por qué? Porque antes de ir al retiro ya saben de que el religioso
Y muchas veces por nos confunden a los católicos. Le llaman los católicos carismáticos, que son los que le llaman católicos convertidos, porque han ido saliendo de la ignorancia del paganismo, de la ignorancia de la idolatría, ¿verdad? De no tener ya imágenes, de botar las imágenes, de destruir las imágenes, desaparecerlas. Y los católicos tradicionalistas se le llaman a aquellos que siguen adorando pequeñas imágenes, ¿verdad? Así como acá, ¿verdad? Se adoraba al dios sol, nuestros indígenas, nuestros antepasados, al dios de la lluvia, cuando empezaba a llover, por las cosechas. Hermano, todo el tiempo ha habido gente ignorante. La ignorancia, por un lado, en aquel tiempo, ¿sabe? Era más fácil evangelizarla. Hoy está difícil. Está difícil porque toda persona, todo objeto o todo mito que nos venga a dar una mejoría, una sanación, una curación o a sacarnos de la pobreza, la gente ha quitado la vista, la mirada, el corazón, la fe en Dios y la está poniendo en todo aquello que viene a suplir el nombre de Dios. ¿Cómo se llama lo que puede suplir el nombre de Dios? Que me traiga una buena mujer. La gente no se da cuenta que cae en la idolatría, a pagar dinero, a quedarse pobre, por tal que le quiten al vecino de en medio, por tal que le quiten algún amigo, algún muchacho que anda también siguiendo la novia que a mí me gusta, o me quiere quitar mi esposa. Ahora, hermanos, con unos cuantos dólares podemos mandar a quitar, a hacer a un lado quien me estorba, quien nos estorba. Cuidado con que tú y yo caigamos en esos errores garrafales. Eso es también caer en la verdadera idolatría, hermano, porque quitamos la fe, la confianza, la mirada en Dios nuestro Señor y la ponemos en el hermano fulano, le llama. Date cuenta hasta dónde ha llegado la mentira, hermano, que esos centros espiritistas, centros de idolatría, ¿verdad? De hechicería, etcétera, incluso tienen imágenes de la Virgen de Guadalupe, porque saben la fama o saben lo que significa la Virgen de Guadalupe, y aunque la tengan nada más como fachada, como venga, nada más para que uno llegue y diga, no, si el hermano o la hermana es católica, viera que tiene la imagen del corazón de Jesús, la imagen de la Inmaculada Concepción, la Virgen de Fátima, etcétera. No se dan cuenta que detrás de todo eso, hermano, hay idolatría, hay satanismo, hay mentira y hay infierno también. Por eso nosotros tenemos que ser inteligentes. Por eso es que nosotros, hermano, tenemos que ser audaces. No dejarnos llevar, ni guiar, ni caer en esas trampas. ¿Cuántas personas los brujos los mandan a la iglesia para que el Padre les bendiga agua? Y esa agua le echen a las lanchas, derramen sobre las lanchas, de noche, de madrugada. Anda la gente, ¿para qué? Para que ese enemigo mío no agarre pesca. Oye, el enemigo utiliza las cosas sagradas, las cosas benditas. Por favor, católico, hermano católico, comprende que no somos idólatras dentro de la iglesia católica. O al menos que la iglesia católica no nos lleva, no nos predica, no nos induce a la idolatría. Que es el hombre, que es la mujer, que no se ha convertido a Jesucristo del todo, es que todavía vive una vida, hermano, desordenada, yendo a misa, yendo a asamblea, yendo a los sacramentos, pero no quiere dejar su mala vida. No quiere abandonar, no quiere romper, no quiere salir de esa situación. Y todo eso también dentro de la iglesia le llama religiosidad. No podemos ser solamente personas religiosas que rezan el rosario, pero que odian al hermano, odian al vecino, odian a la mamá. No puedes ser tú misionero, evangelizador, y que no vas a la Eucaristía, no frecuentas los sacramentos, donde Cristo se nos da
en cuerpo y alma, para alimentarnos, para fortalecernos y sacarnos de esa mentira del enemigo. Hermanos, soy católico y te estoy predicando la realidad. Lastimosamente, aún dentro de la iglesia católica, hay personas que las vemos en la iglesia católica, pero que en las noches o en las madrugadas andan visitando centros espiritistas, brujos, santeros, hechiceros. Cargan, las mujeres hembras cargan su almohadita acá, engañadas, porque eso no hace nada. Le dicen, ¿verdad?, que se pongan su ropa interior al revés, porque es contra, para que los malos espíritus no entren ellos, no que reboten. Que compren ropa interior de color tal. Yo no voy a decir qué color, ¿verdad?, porque tampoco me trata de eso. En la cartera el hombre anda cargando un salmo, pero que es el brujo quien se lo ha consagrado, se lo ha dado, se lo ha bendecido según ellos, para que no le pase nada en la noche, no le pase nada en las madrugadas, donde andan haciendo sus hazañas, sus desórdenes. Hermanos, en Jesucristo, es tiempo de despertar, es tiempo de reconocer, es tiempo que descubramos cuál es lo bueno y cuál es lo malo en el mundo actual. Católicos, hermanos, que se disfrazan de cristianos, pero que son brujos. Trabajan para los brujos, trabajan para llevarle gente a los hechiceros. Refiriéndome al catolicismo, no, porque en realidad muchos predicadores predican que en las comunidades el católico le tira el evangélico al católico, pero allá en la fila hacia los brujos, ahí van, hasta juntitos van platicando. Ahí sí son hermanos, ahí no se critican, ahí no se odian, porque van en la misma fila, en la misma cola, a adorar a Satanás, a la idolatría. Eso es idolatría, hermano. No mi pobre imagen que no me dice nada. Yo sé que no me dice nada, no se mete con nadie, porque yo la tengo como un recuerdo, que la venero, la respeto, porque algo así nos enseña la historia de la iglesia, que fue cómo se apareció, cómo Dios permitió que se apareciera a un indito, a un hombre humilde y sencillo, servidor de Dios en México. Hermanos y amigos en Jesucristo, la iglesia tiene su cultura, la iglesia tiene su tradición, la iglesia tiene su historia, pero depende de nosotros humanamente. Si no entendemos lo que es historia, si no entendemos lo que es cultura, si no entendemos lo que es pintoresco, que es la pintura, para nosotros los católicos, que no es idolatría, no es postrarnos ante Satanás, sino es un bonito recuerdo que Dios permitió en su momento para que trajera fortaleza, fuerza al pueblo católico en nuestra historia. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué alegría fue para mí volver a compartir, transmitirle a ustedes un bonito tema hablando sobre lo que es la apologética católica, es decir, la defensa de nuestra fe. Pablo en esta ocasión llega a Atenas, camina por las calles más importantes y encuentra un lugar llamado al Dios desconocido. A ese Dios es al que yo te vengo a anunciar, a transmitir, le dijo Pablo. Pues ese Dios, hermano, no ama la idolatría. No está de acuerdo con que nosotros, sus hijos, seamos idólatras. Le quitemos el lugar, le quitemos el puesto, le quitemos el primer lugar a Dios en nuestro corazón y lo pongamos en algo o alguien que no es Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes, estimados hermanos. Hasta la próxima. No te olvides de compartir este video.